El mes pasado hice un post invitándolos a que pongan sus preguntas con la idea de hacer una vez por mes un video de preguntas y respuestas. Voy ahora entonces a contestar varias de ellas. Algunas van a ver que las voy a englobar en la misma porque algunas se han repetido. Eh, Tanto Omar como Pablo hacen variaciones de la pregunta que tiene que ver con cuál es la diferencia entre armonía y contrapunto. Así como hay gente que preguntó también qué estudiar primero, si armonía o contrapunto, que ahora vamos a eso también. Y dónde están los límites de cada una, cuándo algo es armónico, cuándo algo es contrapuntístico. Lo cierto es que lo que está pasando acá y lo que están intuyendo de algo como que no computa, como que no es tan fácil distinguir una cosa de la otra, es porque distinguir, separar en dos disciplinas diferentes, armonía y contrapunto, es un tremendo error histórico y pedagógico también, hace un tremendo daño a la gente que realmente quiere entender y pensar profundamente en la música tonal o en todas estas cuestiones. Beethoven decía, por ejemplo, que Bach era un maestro de la armonía. Nosotros diríamos hoy, sería más bien maestro de contrapunto. La cosa es que las dos cosas son lo mismo. Yo siempre digo que cuando estamos estudiando, por ejemplo, contrapunto de especies, como si estuviéramos estudiando armonía a dos voces. Cuando estamos haciendo un coral, es como si estuviéramos haciendo contrapunto a cuatro voces. No hay una diferencia en realidad entre las dos y no hay una diferencia entre el conjunto de reglas y convenciones que rigen a las dos. La única razón por la que en el contrapunto de especies a dos voces, por ejemplo, nos encontramos con algunas reglas más estrictas es que todo está desnudo, todo está a flor de piel, inocultable. Entonces no vamos a hacer, por ejemplo, quintas directas. Ahora, o octavas directas. ¿Por qué se resalta demasiado y no hay con qué revestirlo eso y resulta un punto generalmente de manera arbitraria extremadamente resaltado, cosa que tratamos de evitar? Ahora, en un coral a cuatro voces, ¿por qué sí se puede en algunas situaciones hacer octavas directas? Bueno, porque están otras dos voces que se hacen determinada cosa. Ahora no me quiero meter en esas cuestiones extremadamente técnicas y específicas de la conducción de voces. Se puede perfectamente disimular y entonces no resulta ese lugar súper acentuado y demasiado destacado que interrumpe la continuidad del ejercicio. Si uno encara un coral como si fuera contrapunto, porque repito que en realidad es lo mismo y para todos los compositores de la práctica común, o sea, para redondear, entre 1600 y 1900, no había una distinción, era exactamente lo mismo. No es que iban a clase de contrapunto y después iban a clase de armonía. Lo que estudiaban era contrapunto de especies, por un lado, y bajo cifrado. O sea, nosotros tal vez el bajo cifrado, tal vez lo relacionaríamos un poco más con armonía hoy en día. La cosa es que eh, no es que hay cierta música o cierta situación en la que nos preocupamos más bien por lo vertical y otras situaciones en las que nos preocupamos más bien por lo horizontal. Lo complejo de esto es que independientemente de la cantidad de voces que compongan la textura, estamos haciendo malabares con esas dos dimensiones simultáneamente siempre. Y siempre nos preocupamos por el fluir horizontal, el fluir en el tiempo de cada una de las voces. Y justamente preocupándonos por cómo una cosa, cómo una nota se va transformando en otra, cómo va evolucionando en el tiempo y cómo diferentes melodías en el tiempo van generando casi como un efecto secundario. Lo que si sacamos una instantánea en un momento dado son los acordes, entonces vemos que no hay realmente una diferencia. Lo que nos encontramos, por ejemplo, es que, claro, cuando estamos a cuatro voces, muchas veces pasa, y pasa incluso en los corales de Bach, que las voces internas tienen menos libertad, que las voces extremas vienen a tener que ser la mayoría de las veces consonantes con ambas a rellenar el acorde, y entonces sucede que linealmente, claro, no son tan ricas como la voz superior y la voz inferior, que por otro lado son las que escuchamos de manera más prominente nosotros. Eso tiene que ver, por supuesto, también con el origen histórico de esto. Primero,
es la concepción de la línea, la concepción del modo, y luego muy progresivamente los compositores se fueron dando cuenta de que tendían a utilizar ciertos intervalos, sobre todo en lugares importantes, en las cadencias, empezaron a aparecer quintas, octavas, intervalos que en otros lugares trataban de evitar, justamente para que toda la frase o toda la pieza fuera un fluir, tuviera una dirección hacia la cadencia. Entonces, y ahí aparecían, por ejemplo, lo que hoy entendemos como consonancias imperfectas, ¿no? Y entonces el predominio de acordes en primera inversión. Entenderlo de esa manera, entender la cuestión en principio desde un punto de vista contrapuntístico, porque el contrapunto es el origen de los acordes, a través del contrapunto, o sea, a través de la coincidencia entre diferentes melodías, es como entre diferentes líneas, es como se generan los acordes. Vamos a llegar a una comprensión en realidad mucho más profunda. Tenemos que entender como si siempre estuviéramos estudiando contrapunto, porque las notas que escuchamos no las escuchamos como que surgieron de la nada y van a desaparecer como si fuera una foto, como decía recién. Escuchamos cada cosa como que viene de un lugar y a su vez se dirige a otro. Construimos nosotros líneas. Entonces eso puede llevar a que en muchos momentos, de repente, por ejemplo, las tres voces superiores sean disonantes contra el bajo. ¿Cómo explicamos eso? Le ponemos un nombre rarísimo al acorde sostenido 11 Ad 9, no sé qué inversión. Llegamos a conclusiones mucho mejores si integramos al flujo del tiempo, o sea, al aspecto horizontal, o sea, al contrapunto en la concepción de nuestros acordes. Y tal vez nos damos cuenta que lo único que está pasando en ese lugar era que hay tres disonancias que en realidad vienen del acorde anterior y van a resolver luego, generando retardos o suspensiones, que son algo súper expresivo, que lo estudiamos en el contrapunto de especies, y aparece todo el tiempo en la armonía cuatro voces también. Entonces, para concluir con esto, el mejor enfoque que podemos tener, me parece a mí, para poder pensar con la mayor profundidad, y eso nos va a permitir escuchar con mucha más agudeza y profundidad, y eso nos va a permitir a su vez componer mucho mejor, tenemos que pensarlo armonía y contrapunto como lo mismo. La preocupación simultánea en las dos dimensiones, sin priorizar ninguna de las dos, muchas veces teniendo que hacer un compromiso para que tanto la dimensión vertical, que es la coincidencia en el tiempo de diferentes líneas que se mueven independientemente, de manera lineal, de izquierda a derecha, sin priorizar a ninguna. Tal vez sí puede haber momentos en los que con alguna cosa tenemos que tirar la toalla, pero en realidad tenemos que pensar, como decía recién, una textura a 4, 5, 6 voces como si fuera contrapunto, y una textura a 2 y 3 voces como si fuera igual armonía a 2 y 3 voces. Si le damos mucha más importancia a la línea, si siempre nos importa la conducción de voces, vamos a generar unas texturas muchísimo mejores, muchísimo más refinadas, y vamos a aprender a escucharlas muy rápidamente también. Acá hay una pregunta muy interesante de Omar que dice: ¿cuál es la diferencia entre este fino hilo que separa la música del ruido? Últimamente siento escuchar en muchos recitales de composición más ruido que música, poca estructuración y planeación detrás de cada obra. No sé si sea el orden detrás, el pensamiento crítico desde donde emerge cada obra, o el facilismo de poner notas al azar como las obras de arte donde se tiran pinturas sobre el lienzo. Pero pienso que gran parte de la música mal llamada académica está en degradación por el facilismo mismo del autor. Antes que nada coincido mucho con donde estás poniendo música mal llamada académica. En realidad, lo que a veces se llama música académica, que viene a ser como la música clásica, yo prefiero el nombre de música de concierto, que es simplemente la música que necesita que uno le esté prestando toda su atención, y por eso lo vamos a escuchar generalmente a una sala de concierto. Hay música que sí se puede escuchar o hasta disfrutar si uno está haciendo otra cosa. Un cuarteto de cuerdas de Beethoven no, por ejemplo, ¿no? La consagración de la primavera no. Em, entonces está mal llamarle a esa música académica, pero podemos decir que la música académica
es, bueno, la música que se hace en las universidades, ¿no? En las carreras de composición. Em, y coincido completamente que la música académica está en franca decadencia desde hace muchas décadas. Una obra hecha hoy en día, en muchos aspectos, puede sonar igual a una obra hecha en 1970, lo que históricamente es una aberración, porque si pensamos que bueno, hay 50 años o más en ese periodo, que había, por ejemplo, 50 años antes eh, de las sinfonías de Beethoven, ¿no? De, la, de las sinfonías del estilo heroico, del segundo estilo de Beethoven, la quinta, la sexta, desde la tercera en realidad hasta la octava. Y bueno, y 50 años antes estaban, por ejemplo, las últimas obras de Bach, ¿no? El arte de la fuga, la ofrenda musical. Uno escucha esas obras y parece haber pasado realmente muchísimo tiempo, porque 50 años hizo muchísimo tiempo en el arte, y lo comparamos con lo que está pasando hoy en día, y las obras que estudiamos y las obras que muchas veces se tratan de imitar son obras que fueron de vanguardia en determinado momento, pero que claramente ya no lo son más, ya no lo son más, y seguir imitando gestos eh, sin sentido que tuvieron lugar hace tanto tiempo, lleva a eso, ¿no? Lleva a que uno aprende una serie de gestos, ¿no? Una cosa, por ejemplo, a ver, tengo que usar técnicas extendidas, ¿no? Que es usar los instrumentos de manera no convencional o incorrecta. Entonces está lleno de obras que usan solamente técnicas extendidas como si estuviera prohibido que suene un instrumento de manera normal, como el pobre instrumentista lo estudió 10 o 20 años, ¿no? Y lo obligamos ahí a recitar, a contar, a sacarle la embocadura a su instrumento, a soplar aire en el instrumento. Hay instrumentistas que se sienten cómodos con eso, pero son una minoría. Son una minoría. Ahí es cuando empiezan a emerger todo ese tipo de ruidos. Y lo que pasa con eso, no digo que esté ni bien ni mal componer con ruidos, pero la pregunta de Omar apunta a algo que muchísima gente siente hoy en día, que es que las cosas que suceden son arbitrarias, o sea, bien podría suceder otra cosa, bien podría pasar algo totalmente diferente. Cuando uno escucha una obra de quien sea, voy a seguir con el ejemplo de Beethoven, la gran virtud que tiene es que él se las ingenia para que todo lo que pasa resulte inevitable. No es que era inevitable, pero así suena de tan bueno que era. Suena como si no hubiera podido tomar otra decisión, como si eso fuera el único lugar posible hacia el cual el discurso podía ir. Cuando eso no pasa, cuando suena una cosa y como que no entendemos mucho cómo se conecta con lo anterior, cómo genera lo que hay después, nos da la sensación de que está pobremente construida porque no hay una estructura que la soporte. ¿No? Y esta idea de que, bueno, puede empezar y terminar en cualquier lugar, después de un evento puede seguir cualquier otro. Y eso ocurre justamente por eso. Ocurre, por ejemplo, porque al semestre tenemos que componer X cantidad de música, entonces, bueno, más o menos la hacemos rápido, así como si fuera una comida chatarra, no nos preocupamos en eh, realmente qué tiene de nuevo, qué estamos aprendiendo nosotros con eso, qué tiene de nuevo para nosotros, de qué manera estamos superando la obra anterior que nosotros mismos habíamos hecho. Y simplemente hacer algo más o menos con con ciertas técnicas que aprendimos, imitando algo que nos han mostrado en obras anteriores que nos están mostrando. Más o menos pasa mucho como ovejitas, si el profesor de composición nos dice que está bien y que hay que ir por ese lado, entonces lo hacemos, aunque nosotros en el fondo sepamos que lo que estamos haciendo no está funcionando. Creo que uno siempre lo sabe. Por eso hay que compararse con la música que más nos gusta, que la música que realmente más nos gusta hacer. Porque cuando uno está en esa especie de cámara de eco que se da en la academia, que se da cuando estamos en composición y todos están haciendo más o menos los mismos ruidos o la misma cosa, en las que hay cosas que están prohibidas, cosas que sí se pueden. Entonces,
pasa que nos aislamos demasiado. Nos aislamos demasiado y generamos algo que, al fin y al cabo, solo lo van a escuchar nuestros compañeros de composición, ni siquiera les va a gustar. Y entonces esta cosa que la carrera tendría que hacer, que es simplemente una preparación de un oficio, ¿no? Para salir de ahí haciendo las cosas lo mejor posible, muchas veces termina no siendo así. La mayoría de las veces termina no siendo así. Hay otro aspecto también que tiene que ver con cierta corrupción de los profesores, ¿no? Porque si hay una persona que simplemente aprendió ciertos trucos más o menos para que suene de cierta manera su música, como manera para tratar de mantenerse vigente, porque su música no tiene ningún tipo de demanda, incita de manera explícita o implícita a sus estudiantes a componer como él, ¿no? Y entonces se genera una especie de camarilla en la cual hay un grupo de personas que vamos a los recitales porque pertenecemos a esa corriente y más o menos suena toda la música así. Como conclusión de esto, me parece que la única salida es que escuchemos toda la música posible y escuchemos estas también la que no nos gusta, para ser lo más objetivos y lo más críticos posibles. Y lo mejor que podemos hacer es escribir de una manera que a nosotros nos resulte sincera, una manera con la cual nosotros nos sentimos cómodos, independientemente de qué va a pensar nuestro profesor de composición, de qué va a pensar nuestros compañeros, si nos van a tildar de retrógrados, si nos van a tildar de hacer solamente ruido. Eh, no es esto un alegato en favor de una u otra estética, sino un poco tratar de descomponer qué es lo que está pasando en la academia, porque la mayoría de la gente se encuentra con esto y la mayoría de la gente se encuentra con que termina pasándola mal, porque uno se ve tironeado para un lado y tironeado para el otro. Lo mejor que podemos hacer, y para atarlo también con la primera pregunta, es estudiar lo más que podamos contrapunto, lo más que podamos armonía. Eso nos va a llevar a escuchar mejor, y escuchar mejor nos va a llevar a componer mejor nuestras propias obras. Johan Alexander dice, muchas gracias por disponer de tu tiempo y conocimientos, me han resultado de gran ayuda. Mi humilde pregunta de alguien nuevo, recientemente le regalaron, a ver, mi humilde pregunta de alguien nuevo que recientemente le regalaron una guitarra. ¿Debería aprender a tocar mi instrumento a la vez que aprendo teoría musical y composición? ¿O primero aprender uno o después otro? Bueno, dos cosas ahí. Lo mejor, claro que sí, las tres cosas a la vez, ¿no? Aprender a tocar el instrumento, teoría musical y composición. Teoría musical entendida como la teoría básica de, no sé, por ejemplo, eh, cómo reconocer acordes o lo que es una armadura de clave o todo ese tipo de cuestiones. O primero aprender uno después del otro. Bueno, si vas a hacer uno después del otro, sí te recomiendo muchísimo que sea primero el instrumento, no que estudies teoría o composición primero. Eh, lo cierto es que si estudias primero el instrumento y luego teoría, hay muchas cosas que te vas a dar cuenta que podrías haber ahorrado tiempo, y muchas cosas em, que vas a descubrir trabajosamente puede ser un camino más corto estudiar conjuntamente teoría. Ahora, te vas a dar cuenta que vas a descubrir y vas a llegar a muchas conclusiones que después te vas a dar cuenta que estaban sistematizadas, ¿no? Y que tenían un nombre y todo. Eso es algo muy bueno. Igual, no hay una sola manera de hacerla. Te repito, lo que sí te recomiendo es que no dejes el instrumento para después. O empezar con el instrumento o todo a la vez. Jorge pregunta, ¿crees que en el momento de analizar o definir una estructura hay que fijarse en el elemento principal más que en los demás o que en todos los elementos que generan la forma con el mismo peso? Bueno, hay que ver cómo nos damos cuenta cuál es el elemento principal. Depende del tipo de música que estamos analizando o que estamos componiendo. Por ejemplo, si es música tonal, siempre el elemento principal va a ser la tríada de tónica. Y lo que dé lugar a todo lo que pasa en la obra va a ser las prolongaciones y la horizontalización de la tríada de tónica. Em,
muchas veces cuando nosotros pensamos a ver cuál es el elemento principal, pensamos en un pequeño motivo como que en una melodía. El ejemplo típico es el comienzo de la Quinta Sinfonía de Beethoven, ta, 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 tan. Y ese es el elemento principal. En realidad, hay que pensar en los motivos como si fueran el ADN de la obra. No solamente son esas cositas que están ahí, son ciertos parámetros que están guiando las decisiones del compositor y guiando la escucha del oyente en diferentes niveles de la estructura, en macro, y también sí se puede expresar en micro, puede expresarse en dos o tres notitas, en un ritmo específico. Eh, pero el motivo o el conjunto de motivos principales justamente lo que hace es generar todo el material de la obra. Muy a menudo nos enseñan así, pero termina siendo una concepción muy superficial, decir, motivo A, motivo B. Entonces, como si realmente no nos pudiéramos meter en la profundidad de la obra. Em, por eso, de nuevo, lo que hay que hacer, lo que nos va a permitir eso, lo que para mí es lo más importante de estudiar, es el contrapunto de especies, porque eh, los compositores usaban y siguen usando el contrapunto de especies como una serie de estructura sobre la cual construir las demás capas de complejidad. La música no se hace del principio al final, por eso no sirve tanto decir, bueno, hasta acá sí, sí sirve, ¿no? Para ciertas cosas. Inciso de frase, otro inciso de frase, semifrase o lo que sea, sino más bien que se hace como desde adentro hacia afuera, no necesariamente en el tiempo, aunque se perciba en el tiempo. Entonces es difícil darnos cuenta en un análisis, sobre todo de antemano, cuál es el elemento principal. Tal vez cuando nuestro análisis termina, si llegamos a buen puerto, más o menos podemos decir, esto era el elemento principal. ¿Por qué? Porque está en esta dimensión, y sobre todo genera diferentes cosas y se puede transformar. Un buen motivo es aquel que es susceptible de generar un montón de transformaciones para, a partir de ahí, generar todo el discurso, ¿no? Pero la pregunta está muy bien. Esta está bien interesante. ¿Cuánto se tarda en aprender contrapunto y armonía? Em, Cuando Wagner decidió ser compositor, lo persuadieron de que iba a tardar 6 meses en estudiar contrapunto y armonía. Él mismo se dio cuenta de que iba a necesitar mucho más tiempo. Yo creo que unos 2 años, luego del primer año, uno va a tener las nociones básicas que en el segundo año van a poder profundizarse mucho más. En una universidad, eso tarda mucho más tiempo, tarda como 4 años, porque las clases siempre van al ritmo del más lento, y el más lento no es el más tonto, es el que menos le interesa. Hay toda una serie de convenciones que seguir y de evaluaciones y de cosas. Estudiando de manera particular, semana a semana, en 2 años, si uno es aplicado, se pueden tener unas nociones muy, muy interesantes de armonía y contrapunto. Son cosas que tienen que ir madurando a poco y son bien difíciles. Por eso hay que ir educando el oído a medida que eso se hace. Por eso menos de 2 años sí me parece un tiempo demasiado breve. Mario pregunta, está bien difícil esta pregunta, tus 5 obras favoritas de todos los tiempos. Bueno, 5 son muy pocas. Voy a nombrar algunas obras ahora que me gustan mucho, como para que si ustedes no las conocen, las puedan conocer, y las voy a dejar en la descripción del video. El orden totalmente arbitrario. El cuarteto de cuerdas en do sostenido menor de Beethoven, tercera sinfonía de Brahms, séptima sinfonía de Mahler, octava sinfonía de Bruckner, y para no repetir el compositor, la obertura de las Hébridas de Mendelssohn. Elijo 5 obras que casi al azar, ¿no? Con muchísimo dolor de dejar muchísimas obras afuera, pero si alguna de estas no las conocen, estoy bastante seguro de que les van a gustar mucho. Última pregunta, también de Johann Alexander: ¿qué es una textura? Bueno, cuando hablamos de textura, nos referimos a algo que entra dentro de lo que es la orquestación. La orquestación es la manera específica en la que presentamos nuestras ideas. La textura es la interacción entre los diferentes parámetros que son, por ejemplo, registros, ritmos, densidad de voces, em,
diferentes planos y existen generalmente algunas texturas estandarizadas, como puede ser melodía con acompañamiento, ¿no? Y ahí lo que está pasando en una melodía con acompañamiento es que, bueno, hay algo generalmente en la voz superior que viene a estar complementado y casi rellenado con una diferencia jerárquica entre la melodía justamente y el acompañamiento, que se va a hacer como un paso atrás para generar este relleno armónico, ¿no? Después hay otras texturas en la cual todas las voces están en la misma jerarquía, como puede ser el contrapunto imitativo, como en una fuga, por ejemplo. Independientemente de dónde estén en el registro cada una de las voces, son todas igualmente importantes. Pero hablar de textura y hablar de orquestación es exactamente lo mismo, porque cuando hablamos de orquestación no estamos hablando en realidad de una orquesta, no, la orquestación, una obra para piano o para guitarra, está orquestada. Está orquestada, quiere decir, está pensada y está organizada para que se presente de esa manera, para que esté bien escrita para piano. Y entonces la interacción entre todos estos elementos es lo que hace la textura. Quedaron algunas preguntitas sin responder, las voy a dejar para la otra, porque no quiero que se haga demasiado largo este video. Espero que les haya sido útil estén pendientes del siguiente, el siguiente posteo que voy a hacer para dejar otras preguntas que necesiten y nos vemos en el próximo video.